Mis amados, hay cosas en nuestro, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, como en la actualidad, que como que nos angustian un poquitico, nos quitan como confianza en la justicia, y es escuchar acerca de juicios falsos, de falsos positivos, de cómo para acomodar un veredicto, como para decir este es culpable o es inocente, se acude a pagar testigos y a formar toda como una trama alrededor del logro de objetivos que no siempre, casi nunca podría uno decir, contribuyen a esclarecer la verdad o al bien común. Entonces eso da tristeza porque uno dice, bueno, y es que la justicia, realmente sí hay justicia, realmente sí vamos ante los jueces con esa confianza en poder encontrar la verdad, la solución de los conflictos. La idea con esto no es que digamos que no, porque la justicia sí existe, la terrenal y la divina, pero hemos visto tristemente muchas fallas. Y eso no solamente nos pasa a nosotros, lo que llamamos los ciudadanos de a pie, para no emplear el término comunes y corrientes, sino que también le pasó al Señor Jesús de una manera triste y a todo lo que la cristiandad representa. Entonces vamos, mis amados, al Evangelio de Marcos, capítulo 14. Ya estamos muy prontos a llegar a la cruz. Capítulo 14, versículos 53 al 65, y dice así la palabra del Señor. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban dar testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Señor, qué difícil, Padre, predicar acerca de un atropello como este. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando todo mi ser y usando mis labios para llevar a mis hermanos este mensaje. Señor, hay tantas cosas aquí en juego que nos muestran que no fue más dura la cruz que todo el proceso para llegar a ella. Padre, ayúdame a dar lustre, Señor, a esta palabra, que pueda tener
unas explicaciones que se acerquen mínimamente a aquello, Señor, que estaba sucediendo. Calla mis labios, Señor, cuando sea yo quien quiera agregar o quitar algo, y que tu palabra, tus enseñanzas, Señor, sean las que brillen para bien de todos nosotros. Gracias te damos, mi Señor. Amén. Muy bien, mis amados. El Salvador enjuiciado como un malhechor. Y miren, vamos a ver de aquí y un poquito más adelante cómo el Señor tuvo 6 audiencias para 2 juicios. Un juicio religioso, donde se le consideraba un hereje, y un juicio político donde se le consideraba un hombre que iba en contra del Imperio Romano. Por sedición se le hizo el juicio político. Blasfemia fue como todo lo que resumió el juicio de los sacerdotes, de todo el Sanedrín en pleno, el juicio religioso contra Jesús. Pero vamos a ver que ese era un juicio falso. Y para mirar cómo era el juicio falso, en qué consistía la falsedad de ese juicio, tenemos que mirar cada uno de los aspectos. Y el primero fue el objetivo del juicio. ¿Cuál era el objetivo del juicio? Matar a Jesús. El objetivo del juicio no era vamos a descubrir la verdad, vamos a escuchar a este hombre, vamos a llamar testigos de un lado y de otro, quiénes están en favor, quiénes están en contra. El objetivo era sacarlo, el objetivo era borrarlo, porque representaba para ellos toda una amenaza, porque era fuente de envidia, de rabia, de grandes inquietudes. Entonces lo que querían era que él desapareciera. Miren que no tuvo defensa, y aparentemente la defensa se la dejaron solamente a Jesús, como lo vamos a ver cuando Caifás le pregunta. Pero en lo que sí se esmeraron fue en recoger argumentos para que esos argumentos estuvieran en contra del Señor, porque el objetivo era matar a Jesús. Aquí no había tiempo para escucharlo, no había nada. El día y la hora juegan papel muy importante en todo esto. Recordemos que matar a Jesús no fue una idea que le surgió en ese momento, sino que matar a Jesús es algo que ellos venían planeando con anticipación. Y lo tienen que hacer de forma súper rápida. Primero decían, no, en Pascua no, porque le tenían miedo a la gente. Pero cuando se dio la traición, cuando Judas se los puso en bandeja de plata por 30 piezas, por 30 monedas de plata, entonces ellos aceleraron el proceso. Pero lo hicieron todo al contrario. Miren, el juicio se tenía que hacer a plena luz del día, porque era necesario que otras personas escucharan lo que era el juicio, que escucharan el veredicto. Si bien el veredicto estaba a cargo del sumo sacerdote, tenía al Sanedrín, cuyo quórum se reunía con 23 miembros del Sanedrín. Eran 70, más el sumo sacerdote 71. Y tenían que hacerlo a plena luz del día. No podían hacerlo a esa hora, pero tampoco lo podían hacer cualquier día. No lo podían hacer en día de reposo. Ese día no podían haber juicios. Y no podía ser en fiestas principales del pueblo judío. Y recuerden que estamos en la Pascua, que da también inicio a la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, todas esas cosas están en contra. El objetivo del juicio, el día y la hora, el lugar. Los juicios debían hacerse en una zona del templo llamada la zona de piedra labrada. Y precisamente era una zona donde tenían acceso todas las personas que quisieran participar de ese juicio. Pero en esta ocasión donde se dio, lo primero que hicieron fue que lo llevaron
a la casa de Anás. Y por la forma como está expuesto el tema, se ve que Anás y Caifás tenían sus viviendas unidas por un patio. Y eso era normal, era un pequeño palacio, pues pequeño en comparación con el templo y con grandes palacios, pero eran grandes casas. Y en un lado vivía Anás, en otro lado vivía Caifás. Y en el centro había un patio, y ese patio era de libre circulación, pero era como un patio de la casa de ellos dos. Por eso cuando uno lee en los 4 evangelios, encuentra una forma, como una narrativa que le va a uno complementando. Llevan a Jesús, a él lo apresan y lo llevan ante Anás. Anás fue sumo sacerdote años atrás. Pero Anás tiene toda la influencia religiosa y política tan grande que él hizo posible que le dieran el sumo sacerdocio a 5 hijos de él y en este caso a su yerno Caifás. Entonces podrán ustedes ver la influencia de este hombre, por eso llevan primero a Jesús ante Anás y Anás lo pasa amarradito, lo pasa el patio a Caifás. Ahí vamos a empezar a ver que cuando pasó ese patio, ese fue el patio donde nos dice el Evangelio de Marcos que se quedó Pedro en compañía de los soldados, los alguaciles, y estaba ahí como calentándose un poquito, porque en ese tiempo que se celebraba la Pascua, las noches eran muy, muy frías, y él estaba ahí al calorcito. Pero vamos a guardar este episodio de Pedro para unos versículos más adelante, el próximo miércoles, cuando veamos la negación de Pedro, porque todo eso es importante. Estaba en el sitio equivocado, con la gente equivocada, pero estaba ahí justo en ese punto. Entonces, no estaban en la zona de piedra labrada. De noche lo estaban haciendo en un sitio diferente, a escondidas. Seguían teniendo miedo del pueblo, pero tenían mucha prisa. Esas audiencias y ese veredicto se tenían que dar súper rápido. Ya había empezado el día viernes y al final, en la tarde, empezaba el día de reposo. Y recordemos que a las 3 de la tarde de ese viernes fue crucificado nuestro Señor Jesús. Entonces todo eso viene atropellado, todo eso viene súper rápido. Miramos el Sanedrín. Miramos entonces el Sanedrín. Ellos eran los encargados del juicio religioso. Les dije ahorita que el Sanedrín estaba compuesto por 70 miembros más el sumo sacerdote. Ellos podían dar un veredicto religioso, pero luego tenían que llevar ese veredicto, se lo tenían que presentar a Pilato, en este caso que él era el gobernador romano, el encargado de decir sí o no al veredicto. ¿Qué le iba a importar a Pilato que Jesús fuera un blasfemo? Nada, porque no eran de la misma fe. Y si Jesús no era un revoltoso, entonces no significaba ningún peligro para el gobierno romano. Pero eso lo vamos a ver cuando lo lleven ante las autoridades políticas. Por ahora nos quedamos con un Sanedrín que se reúne apresuradamente, que no tiene seguramente a todos los miembros. Recordemos que José de Arimatea era miembro del Sanedrín, pero él no estaba de acuerdo en lo que querían hacer contra Jesús. Y hay otro que de pronto ustedes recuerdan mucho. ¿Quién? ¿Quién otro? Fariseo. Nicodemo. Muy bien. Nicodemo muy seguramente tampoco estuvo ahí, porque nos dice Marcos que el resto de los que están ahí del Sanedrín, todos, sin excepción, condenaron a Jesús. Y muy seguramente que esos dos no estaban. Ahora, es normal que todos los miembros del Sanedrín no estuvieran, porque recordemos que estaban preparando la Pascua.
estaban en esa preparación. Ellos tenían demasiado trabajo, eran cientos de miles de judíos que venían de todas las ciudades a la Pascua. Entonces, el trabajo era mucho. Miremos esto, las pruebas. En todo lo que hemos visto de este juicio, vemos que tiene vicios de nulidad. Pero traer a estas personas a que den un falso testimonio contra Jesús no fue fácil para el Sanedrín, porque es que no le encontraron nada. Las palabras que están citando estos testigos fueron de un poco más de 3 años atrás, y las recoge el evangelista Juan, cuando por primera vez Jesús fue al templo. Y él no dijo, destruiré este templo mostrando los muros, sino que dijo, destruid este templo y lo levantaré en 3 días. Entonces, cuando se mira eso, a todas luces se ve que él no estaba hablando de tumbar unas piedras, de acabar eso y levantar exactamente ese mismo templo en 3 días. No se veía eso, y no decían lo mismo los 2 testigos. Y cuando los 2 testigos no decían exactamente lo mismo, entonces se invalidaba por completo. Pero, ¿qué pasa ahí? Entra Caifás, y miren a Caifás como juez y acusador. Y no hay un juicio en el cual el juez sea el mismo acusador, porque él es el que va a dar el veredicto, entonces él mismo no puede estar acusando, pero es que él estaba absolutamente frustrado. Lo que veía era que se iba a caer ese juicio. Si no habían testigos, ¿cómo más iban a hacer? Por eso es que él se levanta y, dejando su papel de juez, empieza como acusador, porque lo que quieren es que Jesús se autoincrimine en esta declaración, en este juicio. Pero ¿qué es lo que hacía el Señor? El Señor callaba. Él no respondía a nada. ¿Qué es lo que estos están diciendo contra ti? Y él callaba. Ahora, esto es lo que podemos llamar el silencio de la paciencia. No un silencio de indiferencia. Tampoco es un silencio cobarde, sino que es un silencio valiente. Miren, Jesús tenía absoluta dignidad cuando guardaba silencio, porque es que todo lo que estaban diciendo en contra de él, todo lo que le estaban haciendo, no tenía ningún sentido. Si él se hubiera puesto ahí a discutirles, a decirle, ustedes están equivocados, vea, ¿por qué no llaman al que yo sané? ¿Por qué no llaman a aquel que ahora ve y era ciego? ¿Por qué no buscan a los que fueron alimentados cuando yo les enseñaba? Entonces él entraría en unas discusiones que lo único que harían sería validar ese juicio, y él con sus palabras no va a validar ese juicio. Pero Caifás sabe lo que hace, y el Evangelio de Mateo nos muestra un argumento que hizo que Jesús abriera los labios. Mateo 26:63 dice: entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando se conjura por el Dios viviente, le está diciendo, júrame por Dios si eres o no el Cristo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Respondió con contundencia, yo soy. Él no iba a negar lo que realmente él es. Y esa es la frase que ellos estaban esperando para culparlo. Con eso tenían, con esa sola parte, con eso solo de yo soy, él estaba diciendo, es que hay una unión filial entre Dios y yo, somos lo mismo, de la misma esencia. Yo soy el ungido, el prometido de Dios, el Cristo. Pero él no se quedó ahí. Jesús no se detuvo en esas palabras, sino que miren lo que le dice
a expertos en la ley, les dice: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Para un conocedor de la palabra, eso es Daniel capítulo 7. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Para un no conocedor del Antiguo Testamento, estas pueden ser palabras aisladas, pero para el Sanedrín en pleno, esto es palabra de Dios. Y él se estaba identificando en ese momento con el Mesías, se estaba identificando con el Cristo. Y miren lo que les está diciendo: ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Ustedes hoy me juzgan, ustedes hoy se unen todos para juzgarme, pero un día, ustedes que me juzgan serán juzgados. Y uno dice, bueno, una palabra como esta, ¿qué debería haber producido en el Sanedrín? Por lo menos un momentico, vamos a detener por un momento este juicio. No solamente lo vamos a acusar, sino que vamos a escuchar la contraparte. Pero ahí no hubo ninguno. Por cientos, de pronto por miles, habrían encontrado a aquellos que dieran un testimonio positivo de lo que hizo Jesús. A mí me sanó, a mí me liberó, a mí me enseñó. Yo estoy aquí por Él. Yo por Él fui alimentado de una manera como solo Dios puede hacerlo. Y tantas cosas que sucedieron en más de 3 años del ministerio de Jesús. Pero no, a ellos no les interesó. Miren qué hizo entonces el sumo sacerdote, qué hizo Caifás. Entonces, una demostración de ira santa, y rasgó sus vestiduras. En la única circunstancia que un sumo sacerdote podía rasgar sus vestiduras era en el caso de una blasfemia. Era la manera de él decir, de dar su veredicto. Al rasgar sus vestiduras no lo podía hacer por la muerte de un ser querido ni en ninguna otra circunstancia. Esa manifestación de dolor no le era permitido a un sumo sacerdote. Pero en el caso de la blasfemia, sí. Entonces fue esa señal de indignación. Y miren lo que pasó en él. Tenía tan ciega su mente y tan duro su corazón, que esas palabras de Jesús, que habrían bastado para detener, para suspender ese proceso, lo único que hicieron fue acelerar la sentencia. Rasgó sus vestiduras y dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y ese fue el gran triunfo de la causa perversa de Caifás, porque el objetivo de él desde el principio era muerte a Jesús. Ese deseo de venganza, porque es que Jesús los había denunciado delante de todo el pueblo, y el pueblo ya creía, y el pueblo ya no los miraba con el respeto que tenían. Entonces ellos seguían ostentando el título, ellos seguían ostentando el poder, pero no tenían el respeto, no lo tenían. Y Caifás se tenía que cobrar. Era necesario que Jesús muriera. Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Les decía ahorita que todos ellos, menos, no lo dice la palabra, pero sí los hechos muestran que José de Arimatea y Nicodemo no estaban a favor de ese juicio contra Jesús.
Miren esto, cuando todos los sacerdotes tenían que estar en un tiempo de recogimiento, ¿haciendo qué? Orando por el favor de Dios para su pueblo. Era la celebración de la Pascua lo que venía. Entonces era un tiempo de mucho, entre comillas, trabajo en la parte religiosa para poder atender a toda la población que venía. ¿Y qué están haciendo estos hombres? En lugar de estar orando por el favor de Dios para su pueblo, están buscando, tienen consejo entre ellos, están invirtiendo todo su tiempo mirando de qué forma matan a Jesús, de qué forma hacen que el juicio de alguna manera parezca justo. Y para poder llevar a cabo esto, las normas que el mismo Sanedrín impuso para la celebración de estos juicios, todas fueron pasadas por alto. Por eso me detuve en punto por punto de todo lo que constituía este juicio que es falso. Entonces aquí ¿a quién vemos? A Jesús rodeado de sus enemigos y abandonado de sus amigos. Y se cumple todo lo que él había dicho. Pero ahí no queda todo, miren mis amados. Algo que yo llamo un trato salvaje. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿Y quiénes son algunos? ¿Quiénes estaban con él ahí? El Sanedrín. Es que en este momento no estaba el pueblo es el que después, incitado por esta gente, gritan crucifícale, pero quienes lo escupen, quienes le cubren el rostro, quienes le dan puñetazos, quienes se burlan de él y le dicen profetiza, si de verdad tú eres el Mesías, no necesitas verle el rostro a nadie, y le daban un puño y lo escupían. Y cuando dice escupían no es cualquier salivita, es una palabra que nos da mucho fastidio pronunciarla, pero eran gargajos lo que le tiraban al rostro de Jesús. Eso era lo que hacían con él. Y los alguaciles, que son los vigilantes de los sacerdotes, le daban bofetadas. Entonces, lo que se muestra aquí es que ellos olvidaron su rango y con todas estas cosas le dieron rienda suelta a la ira que tenían contra él. Miren que solamente fue el Sanedrín el que dio el veredicto, blasfemia. Pero hasta que ese veredicto no fuera confirmado por la autoridad romana, no le podían hacer nada. Sin embargo, le hicieron. Cuando él ya llegó ante la autoridad romana, ya le habían hecho muchas cosas y había sufrido muchas humillaciones. Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. No era una salivita. Miren, aquí lo que podemos nosotros ver es cómo la debilidad de Jesús humana llega como al punto más bajito, hasta no decir nada ante todas esas humillaciones. Sin embargo, es Cristo el vencedor. A pesar de esa muestra como de humildad, de dejar que lo humillen de esa forma, que lo atropellen de esa forma, un día ellos comparecerán ante su trono de gloria. Miren, los miembros del Sanedrín, que eran expertos en las Escrituras, también debían recordar lo dicho por Isaías 28. Por tanto, Jehová el Señor dice así:
he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Y saben algo? Esa piedra angular nosotros sabemos que es Cristo. Pero ellos debieron entender, por todo lo que decían las Escrituras, que ese al que estaban escupiendo, maltratando, humillando, esa era esa piedra que Dios mismo estaba colocando en Sión. Y ahí es donde decimos que los arquitectos, los constructores de la iglesia del Señor, la iglesia no se mencionaba hasta ese momento, la iglesia es del Nuevo Testamento y es de Jesús, pero alrededor del templo, todo lo que tenía que ver con Dios, ¿quiénes eran los que lo construían, los que lo sostenían? El Sanedrín. Ellos eran los encargados y ellos estaban desechando esa piedra. Pero ¿saben algo? Es muy fácil que nos quedemos en ese momento, es muy fácil que lleguemos hasta allá, pero si hoy le permitiéramos al mundo, o Dios le permitiera, porque nosotros no tenemos esa potestad, si Dios le permitiera al mundo hacerle un juicio, ¿ustedes creen que sería mejor tratado Jesús que en esa ocasión? No, no sería mejor tratado. Por el contrario, es que lo que hace el mundo es maltratarlo, humillarlo. Díganme si el mundo no quiere borrar lo que es Dios a la manera de la Biblia, Jesús como lo dice la Biblia, si no quisieran borrar eso de las mentes de todo el mundo. Claro que sí. Entonces por eso buscan tantas explicaciones y por eso buscan hacer a Dios a imagen y semejanza de sus necesidades, porque se quieren poner por encima de Él. Pues a ese mundo que hoy juzga a Jesús, a ese mundo que dice es que no es justo, ¿cómo va a ser justo un infierno para estos o un infierno para aquellos si Dios es amor? No, es que en la mente de los seres humanos no cabe la idea de la justicia de Dios. Esa idea no cabe, entonces se ve a Dios como injusto y lo quieren borrar, y borrar de un tajo, borrarlo de la mente de todos. Por eso es que hay burlas. Entonces, como no se burlan de Jesús físicamente, se burlan de aquellos que decimos el nombre de Jesús y lo disimulan de otra manera. No, es que yo soy bueno a mi manera. Ridículo el que habla de Jesús, ridículo el que habla de Dios, ridículo el que habla de la justicia de Dios de esa manera. Entonces, de esa forma lo vituperan, lo humillan. Y nosotros nos quejamos de una cosa de esas. Cuando vemos a un Cristo que fue humillado para que yo no sea humillado. Y es de la manera como cada uno de ustedes lo debe ver. Y como lo debe ver aquellos que mañana escuchen el mensaje y se identifiquen con Cristo como Señor y Salvador. Porque Él es el justo recibiendo lo que debía recibir el injusto, lo que cada uno de nosotros debía recibir. Y apenas va camino a la cruz, pero esto no es menos duro que lo que va a pasar. Esa saliva en el rostro de Jesús, Él la recibió callado para que yo no la recibiera. Esos golpes Él los recibió para que yo no los recibiera. Así como va a cargar esa cruz para que yo no la cargue, para perdonar mis pecados. Entonces, esto es mucho más que un juicio ahí, porque es que a veces pasamos por los hechos de las Escrituras y pasamos con una velocidad que no nos permite mirar los hechos, que no nos permite sentir, que no nos permite vivir.
Pero pensar que aquel que siendo Dios, siendo Él, estando en la majestad de la gloria, bajó y se hizo como uno de nosotros para sufrir en su carne lo que a nosotros nos corresponde. Si no entendemos que es la majestad misma de Dios, que se autolimitó en un cuerpo humano para pagar como humano con su sangre el precio de la justa ira de Dios, si nosotros no dimensionamos eso, vamos a seguir jugueteando con el pecado. Porque en el fondo de nosotros pensamos lo que criticamos. El que peca y reza empata, solo que le cambiamos una palabrita. El que peca y ora empata. Y de eso no se trata, mis amados. De eso no se trata. Miren, todo esto que el siervo sufriente sufrió por nuestros pecados era algo que nosotros teníamos que pagar. Pero nosotros como que sentimos que eso no es así. Nosotros ya la cruz la trivializamos mucho. Por eso es que volvemos a caer en todo lo que caemos. Y siempre acuñamos frases, es que todos pecamos. Y de esa manera no lo podemos ver. Uno pagó por el precio, y podemos decir por el precio de todos. Entonces calculemos cuál fue el impacto que él sintió. Pero si lo personalizamos y miramos esto y lo leemos 3, 4, 10 veces esa parte, lo que le hicieron, todo lo que le hicieron, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza. Ahora pensemos, nosotros creyentes y que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, ¿de qué manera le golpeamos el rostro? Con el pecado, con la desobediencia. ¿De qué manera lo humillamos cuando tenemos como menos su palabra? ¿De qué manera le decimos profetiza? Habla, echa carreta, di lo que sea, que yo sigo en mi vida como voy. Esa es una forma de humillar al Señor, haciendo vana su muerte en la cruz, haciendo vana su sangre. No solamente tenemos que decir cosas en contra de Él directamente, sino vivir vidas que van en contra de lo que es su buena voluntad, su enseñanza, su ejemplo y sus mandatos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, qué difícil, Señor, entender tu sufrimiento. Qué difícil, Padre, cuando llevamos tanto tiempo leyendo las Escrituras y pensando en que, bueno, muy pronto vas a resucitar. No, Señor. Cada paso que das en esta semana de pasión tiene una explicación profunda, una gran trascendencia. No podemos minimizar tu sufrimiento, no podemos minimizar tu dolor, como tampoco podemos hacer a un lado todas las formas de ira y de humillación que sufriste. Tampoco podemos hacer a un lado las manifestaciones de ira de este mundo que está en contra tuya, el deseo de humillarte, de rebajarte, Señor. Pues para este mundo que hoy se levanta soberbio y prepotente, es la misma palabra, y verán al Hijo del Hombre que comparte un lugar de honor con Dios porque es Dios, y que vendrá en las nubes. Y aquel que hoy levanta su dedo acusador un día, Él será el que lo acuse. Señor, ayúdanos a entender tu poder y tu gloria, y también, Señor, ese inmenso amor, porque si entendemos todas estas cosas, nos podemos asomar un poquito
a ese amor por el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que lo escupieran, lo maltrataran, lo humillaran, lo golpearan, se burlaran de Él, lo azotaran, lo coronaran con espinas y lo llevaran a la cruz hasta derramar la última gota de su sangre. Señor, y es por mí, y es por cada uno de los que recibimos a Cristo como el Salvador de nuestras vidas, y que recordemos que por gratitud debemos mostrar esa transformación en nuestras vidas y demostrar que Él no solamente es nuestro Salvador, sino nuestro Señor, para honra y gloria de su nombre. Gracias infinitas te damos, mi Señor. En Cristo Jesús te oramos. Amén.